Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Pero regresemos al tema de la muerte, porque aquí hay muchas preguntas que hacernos. ¿Regímenes autoritarios, estatales públicos o privados? No nos engañemos. Derechos fundamentales que vienen vulnerados en esta cuarentena, en este confinamiento mundial. Ajá, pero son derechos fundamentales individuales o colectivos, porque hay derechos individuales muy importantes, pero también derechos colectivos muy importantes. El derecho a la alimentación. ¿O es que el derecho a la libertad de expresión tiene un rango mayor que el derecho de alimentación? Ustedes se dan cuenta que son preguntas filosóficas. El concepto de libertad. No, tú eres libre, ningún estado te puede imponer el confinamiento ni la cuarentena. Tú eres absolutamente libre. ¿Pero libre de qué? ¿De infectar a los otros? ¿O libre de qué? ¿De producir para la empresa? ¿O para el Estado? ¿O para quien te explote? Son temas de índole filosófico que nos pone este virus de frente. Vamos a hablar también hoy de eso. La relación entre naturaleza y depredadores, es decir, nosotros los seres humanos. Y aquí yo quiero citar a Paul Ricoeur, autor de, entre otros libros, Lo Justo, cuando plantea que el hombre no es una isla, el hombre hace parte de una sociedad, de una comunidad, no es un átomo, no es una isla. Pero ya vamos a llegar ahí. Dice Byung-Chul Han, cito textualmente, hablando del miedo a la muerte, y así quisimos comenzar el programa con el tema de la muerte, que ha sido también trastocado por el COVID-19. El rigor de la prohibición de fumar es un ejemplo de la histeria de la supervivencia. Cuanto la vida sea más una supervivencia, más miedo se tendrá a la muerte. La pandemia vuelve a hacer visible la muerte. Muerte que habíamos suprimido en los medios de comunicación, ahora está poniendo nerviosa a la gente. A quien tenemos al lado, dice el filósofo, a quien tenemos al lado, es un potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo a la infección. ¿Esa vida prolongada, unos meses, es mejor que morir solos? Se pregunta el filósofo. Gran pregunta. Por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente, por sobrevivir, repito, sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Preguntas fundamentales. Y vuelvo a la reflexión del inicio. En todas las sociedades, en esas sociedades ancestrales que sustentan lo que nosotros somos como seres humanos, se despedía al fallecido. Si tú vas a la sociedad guajira, a la sociedad yanomami, a la sociedad caribe, para hablar de sociedades de nuestra América, el derecho a la despedida es fundamental. Y yo les voy a colocar un ejemplo de buenos amigos franceses, parisinos. ¿Son franceses? Sí. ¿Son parisinos? Sí. Pero son congos. Nacieron en París. Son franceses, pero sus padres son congos, africanos. Y hoy día, frente a la muerte de adultos mayores en París, no pueden despedirse.
Y para la cultura Congo, no despedirte de tus ancestros los hace vagar por la eternidad en una especie de castigo eterno. Entonces tú te encuentras dos modelos societales, un modelo ancestral, donde la muerte hace parte de la vida y la despedida también, para que tú puedas descansar en paz. Y de pronto hay un modelo neoliberal, narcisista y capitalista que te dice, hey, aquí tenemos que sobrevivir, tú no te despides de nadie. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta de lo importante y lo que está trastocando esta pandemia? Dice Byung-Chul Han, con la pandemia se acepta sin cuestionamientos, que es el tema además, y también el meollo de este programa, cuestionar, pensar, reflexionar, asumir la vida como un proceso también de pensamiento, porque si la vida no es pensamiento, entonces somos seres únicamente biológicos, nacemos, nos reproducimos y morimos. ¿Cómo es eso de andar por la vida sin pensar? De forma completamente biológica. Nosotros somos, como decía un profesor mío en Roma de filosofía, espíritu encarnado. Somos carne, pero también somos espíritu. Y no podemos andar por ahí por la vida del timbo al tambo sin ningún tipo de pensamiento, ni objetivo, ni finalidad. La vida que merece ser vivida es una vida amparada en el pensamiento, en la reflexión. Y cuando digo pensamiento y reflexión, no estoy hablando de prácticas elitistas o académicas, no. Estoy hablando de pensarnos aquí y ahora como seres humanos, saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Darle perspectiva a la vida. La vida no puede estar resumida en una pantalla o una red social. Mi vida es la red social. Lo que soy, mi identidad, no. Depende de una red social. Y dice Byung-Chul Han, con la pandemia se acepta sin cuestionamientos la limitación de los derechos fundamentales, incluso se prohíben los servicios religiosos. Nunca antes el Estado, ni siquiera el Estado, había podido entrar en el ámbito de la espiritualidad, de la religión, de la prohibición siquiera de la despedida ancestral. Con la pandemia se acepta sin cuestionamientos la limitación de los derechos fundamentales, incluso se prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología, y esto es genial, la virología desempodera a la teología. Se le quita el ámbito del más allá a la vida humana y se piensa solamente en el más acá. Yo no soy particularmente religioso, pero la idea de trascendentalidad, de lo trascendente, hace parte de la vida. Y remata Byung-Chul Han. Todos escuchan ahora a los virólogos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. La tecne, de ahí viene la palabra técnica, la epísteme, de ahí viene del griego la palabra ciencia, se antepone al mitos, es decir, a la trascendentalidad,
a la explicación otra, metafísica, ontológica de la vida. Y por primera vez se nos quita incluso el privilegio como seres humanos de incluso despedir a nuestros mayores. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Es parte de la discusión. Decidan ustedes, decidamos nosotros. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.